GDM. Disfruta lo que ves. Buenas noches, amigos televidentes. Comienza así su programa Palabra a Tiempo, recordándote que Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbios 15:23, que dice cuán bueno es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo es una palabra que te edifica. Una palabra a tiempo puede solucionarte cualquier situación por la que tú estés atravesando en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad. Así es que verdaderamente necesitamos una palabra a tiempo, pero hoy aprovechamos para dar gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido que estemos aquí, que estemos vivos, y gracias por todo lo que nos da el Todopoderoso. Qué bueno es confiar en ti, Señor. Hoy damos gracias a Dios. Así que hoy tenemos un invitado, hay muchos temas sobre el tapete, vamos a estar conversando con un académico que ya ustedes lo conocen. Vamos a estar hablando de los temas que son noticias, como el discurso del señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Vamos a estar hablando de la vacunación, obligatoria o no. Vamos a estar hablando de otros temas que de verdad que son de interés nacional. Así que tenemos al licenciado Claudio Gregorio Polanco, que es un académico, y vas a estar conversando, sobre todo analizando el discurso del señor presidente de la República. Claudio, bienvenido. Ya tú no eres bienvenido, Claudio. ya soy de la casa. ya tú eres de la casa. Sí, Qué bueno. Gracias, Balbina. ¿Cómo tú Sí. estás? Gracias bien. por la invitación. Estamos bien, Claudio. Y para saludo el tiempo, al público televidente de este importante programa que te sigue para escuchar las orientaciones que se difunden en este importante programa. Gracias. Qué bueno, Claudio. Claudio, ¿viste el discurso, verdad? ¿Analizaste Sí, ya ese discurso del presidente? Sí, lo escuché anoche y realmente el discurso fue un discurso muy pertinente, un discurso oportuno, entiendo que un discurso prudente y un discurso que le da tranquilidad a la sociedad dominicana, porque en los últimos días la sociedad dominicana estaba un tanto preocupada. Sí, se estaban dando como movimientos. Sí, había mucha preocupación. Y mucha preocupación en los diferentes sectores. En los diferentes sectores, sobre todo en el sector de clase media. Sí. Porque los comentarios que se escuchaban de manera extraoficial era de que del interés de esa reforma a quien más iba a impactar de manera negativa era a la clase media. Sin embargo, el presidente, con su decisión que anunció anoche, evidenció que preside un gobierno que escucha al pueblo, y sobre todo un gobierno que es comprensivo de la difícil situación que vive no solo la República Dominicana, sino el mundo en sentido general, debido a que hemos estado enfrentando una situación de salud, una pandemia que ha afectado de manera considerable la salud de los ciudadanos, igualmente que la situación económica, de manera que el presidente entendió que no era un momento prudente para una reforma. Bueno, pero de ese tema vamos a hablar en el transcurso del programa. Vamos a estar hablando de este discurso y con el licenciado Claudio, quien es experto en Derecho Constitucional y otras especialidades que tiene, y como estudioso de estos temas, vamos a analizar el discurso, pero también hay otros temas que es importante y que también es de inquietud, Claudio, para la sociedad, y es lo de la presentación de la vacuna. Eso también ha traído mucho inquietud en algunos sectores de la vida nacional, y sobre todo en aquellas personas que no quieren y que no están dispuestas
a vacunarse, Claudio. Ha habido muchos inconvenientes con la resolución. Unos están de acuerdo, casi la mayoría están de acuerdo, pero hay siempre una minoría que se opone y que ha sido objeto de críticas hacia el gobierno, porque que si es constitucional, que si no es constitucional, que no le pueden prohibir, que la resolución está muy por debajo de lo que establece la Constitución de la República, en lo concerniente a los derechos de los ciudadanos. Entonces, pues de ese tema vamos a estar hablando hoy. Otro tema que también vamos a estar hablando y es que desde aquí, desde este canal, también pues lamentamos profundamente el problema que se suscitó con los miembros de los bomberos en La Vega. También eso fue un caso muy lamentable, y desde este canal pues nos solidarizamos con los familiares de aquellos 3 jóvenes que han muerto y que murieron en el cumplimiento de su deber. Qué pena. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Así que, Claudio, vamos a comenzar. Dígame de la resolución. ¿Es constitucional o es inconstitucional? Cuénteme. Mira, realmente la resolución 48 emitida por el Ministerio de Salud Pública, la cual establece algunas limitaciones para accesar algunos espacios, llámese espacio público como son los bancos, plazas comerciales, instituciones públicas. Eso ha generado un gran debate. Y realmente eso no es nuevo, eso no nace aquí en la República Dominicana, sino que en otros países incluso más avanzados, más desarrollados que nuestro país, han adoptado medidas para restringir algunos derechos que tienen que ver básicamente con el libre tránsito de la persona, sobre todo para aquellas personas que voluntariamente no han accedido a recibir la vacuna para evitar lo que es la propagación de esta pandemia. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, con el interés de cumplir lo que es el mandato de ley que le otorga la ley número 42-01 sobre la Ley General de Salud, que faculta al Ministerio de Salud Pública a tomar las medidas que sean necesarias para aplicar y garantizar la salud de los ciudadanos. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública adoptó esta resolución que restringe el acceso a algunos lugares, y nosotros entendemos que esa resolución está apegada a lo que es el principio constitucional, por cuanto es la misma ley 42-01 que faculta a ese ministerio a tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la salud. Y frente a la situación en que nos encontramos, frente a una pandemia, donde la manera que científicamente se ha demostrado que se puede enfrentar y evitar lo que es la propagación de la misma es con la vacuna y con otras medidas como es el distanciamiento, el uso de la mascarilla, garantizar el lavado de las manos de manera frecuente, entre otras medidas que se encuentran recogidas dentro de lo que es el protocolo de manejo de la pandemia. Entiendo, licenciado, que la medida, se ha hablado mucho de que sí es inconstitucional, porque pues la Constitución en el artículo 8
habla de los derechos, pero también la Constitución en ese artículo también habla del derecho a la vida y el derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, usted entiende que es un derecho que yo pueda tener un libre tránsito y yo entrar a los establecimientos que yo quiera, o no es un derecho, o estoy violentando la ley o no la estoy violentando, sobre todo la Constitución. Mire, yo entiendo que esta resolución está apegada a lo que establece la Constitución. Si bien es cierto que esas personas que no se han vacunado, con esta resolución se les restringe el libre movimiento, el libre tránsito de manera particular en algunas áreas, porque no se trata de un impedimento del libre tránsito en sentido general, sino que es regulado. No es cerrado, no es una imposición absoluta. No Claro. se trata de una imposición absoluta, sino que en determinados lugares, sobre todo esos lugares que son de gran afluencia de personas, donde circulan muchas personas, a los fines de evitar la propagación de la pandemia, del virus, se han adoptado esa medida. Pero entiendo que la resolución está emitida conforme al mandato de la Constitución y la misma no contraviene, no contradice lo que es la Constitución, porque así como también en la misma Constitución está establecido lo que es el libre tránsito, de igual manera la misma Constitución establece que cuando hay derecho en colisión, cuando hay derechos que chocan, como en este caso, el derecho que tienen los que no se han vacunado a transitar, pero igualmente los que hemos recibido la vacuna, también tenemos el derecho a que el Estado nos proteja a nosotros y no evite del riesgo de ser contagiado. Entonces, eso obliga al Estado dominicano, en este caso a través del Ministerio de Salud Pública, a tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizarnos el derecho a la salud. Que el derecho a la salud pudiera entenderse que entraría en contradicción o en conflicto con el derecho al libre tránsito. Sin embargo, cuando hacemos una ponderación de estos dos derechos, entendemos que el derecho a la salud debe prevalecer por encima del derecho al libre tránsito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ese derecho a la salud que tiene la gran mayoría de los ciudadanos que hemos acudido voluntariamente a recibir la vacuna, ese derecho a la salud debe prevalecer por encima del derecho que tienen esa minoría que no se han ido a vacunar a transitar por algunos lugares donde la resolución les restringe. Así es, licenciado, pero hay una mala información, o quizás el pueblo dominicano como que no ha, porque cuando los toques de queda fue a través de resolución, y también le da la facultad al Estado que mediante resolución pues se tomen esa medida de toque de queda. Y ahora también fue otra resolución. ¿Para qué? Para que esto no se siga expandiendo, porque aunque la persona piense que no hay COVID, sí hay COVID. Sí hay COVID, y se están muriendo personas de COVID. Y al final, ¿qué es lo que el gobierno, las instituciones, qué es lo que salud pública, que la institución que regula pues esto, que la persona, que esto no se expanda y en bienestar siempre de la salud del pueblo dominicano? Sí, mire, yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública desde antes debió haber tomado medidas similares a esta,
porque si usted ha podido observar, esa medida, esa resolución que se ha tomado, ha ayudado de manera significativa a que la gente acuda a los centros de vacunación. No sé si te ha podido dar cuenta de que los centros de vacunación, después que entró en vigencia esta resolución, han estado abarrotados de personas que han ido a recibir ya sea la primera o la segunda vacuna o la tercera. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de medida, en cierto modo, ha servido como de incentivo, de motivación para esa gente que muchas veces sin ninguna justificación, sino por una actitud, diríamos que de irresponsabilidad, no han ido a recibir esa vacuna. Sin embargo, esta medida que adoptó el Ministerio de Salud Pública ha servido para que esa población que no había acudido de manera voluntaria a recibir la vacuna, acuda a recibirla. ¿Sí? No, y hay algunos ciudadanos como que están como revelados totalmente. Ayer nos pusimos a ver las personas que estaban en el play, personas sin la mascarilla, totalmente sin guardar ningún distanciamiento. Y entonces es un problema de conciencia. Es un problema que la ciudadanía tiene que entenderlo, porque lo primero es que la ciudadanía tiene que entenderlo, que es por el bien de la salud. Entonces, cuando uno ve esta persona que van a un juego y totalmente se quitan las mascarillas y están todos juntos, es como diría, es que están en contra, yo digo, de sí mismo, porque cuando usted está en contra de su salud, usted está en contra de sí mismo, y a veces la juventud sale, por ejemplo, esas que estaban en el estadio, pero cuando usted llega a su casa, usted llega donde una persona que quizás tenga diabetes, que quizás tenga problemas de la presión, que es una persona con vulnerable, con cierta edad, que requiere, y es un llamado a la conciencia nacional, señores, todos, no es el gobierno. Las personas cuando se quieren rebelar, cuando quieren, es una falta, como usted decía, licenciado, es una falta de responsabilidad, y eso hay que decirlo, Los medios de comunicación tienen que decirlo, eso es una falta de responsabilidad, que usted no quiera guardar los lineamientos que da el gobierno para que usted y su familia estén salvo de esta pandemia, que nada más no es, y que un día pasará. Sí, porque un día pasará, o sea, no va a ser para todo no va a ser para toda la vida. Pasará en la medida que nosotros aportemos, que nosotros colaboremos para que logremos cortar la propagación de la pandemia. Y en la medida que uno mejor aporta es en la medida que damos cumplimiento con las decisiones y las medidas que toman las autoridades competentes. De manera que lo más recomendable, y así lo ha entendido la gran mayoría de la ciudadanía, es respetar el contenido, el mandato de esa resolución que ha emitido el Ministerio de Salud Pública. Por cuanto la misma lo que procura es garantizarnos la salud y en consecuencia garantizarnos la vida, que es el bien más importante. ¿Y qué es el interés del gobierno? Y no solo de gobierno, de todos. De todos. Bueno, pero el gobierno, porque los cañones están enfilados, pero te digo, es un problema de conciencia. Los cañones están enfilados es al gobierno, porque al final el gobierno fue que editó esta resolución y le ha prohibido a algunos ciudadanos que no se han querido vacunar, que déjame decirte, más del 70% está vacunado. Más del 70% está vacunado. Y yo me adhiero a lo que dijo el consultor jurídico ayer, que llamó a un programa que se estaba debatiendo antes de ayer, se estaba debatiendo esto de la resolución. Y él dice que
hay que esperar a los tribunales. Creo que ya hubo una resolución, ¿verdad? Sí, ya hubo sí. una... Esta tarde los medios reseñan. Pero vamos, Claudio, tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir hablando del tema para finalizar cuando regresemos de unos comerciales. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar 2 reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas 2 reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM. Disfruta lo que ves. Bueno, seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco. Estamos conversando sobre diversos temas de interés nacional, y lo que está hoy en el tapete, el discurso del señor presidente, la presentación de las tarjetas, de la resolución, el fallo según la prensa sobre este tema de la tarjeta que habían demandado. Un recurso de amparo fue que habían puesto ante el Constitucional. No era un recurso de amparo. No fue un recurso de amparo. Era una demanda de medida cautelar. Medida cautelar. Mediante una demanda ante el TC. Ante Tribunal Superior Administrativo, que no fue constitucional, no. Superior Administrativo. Sí, el ingeniero Carlos Peña y otros ciudadanos apoderaron al Tribunal Superior Administrativo solicitándole para que este tribunal adoptara medidas cautelar. Tú sabes, Claudio, que procuraba suspender los efectos de la resolución 48 emitida por el Ministerio de Salud Pública. Tú sabes, Claudio, que yo escucho mucho a el señor Carlos Peña, que es un dirigente evangélico, ¿verdad? Sí, pastor evangélico. Pastor evangélico. Tiene un movimiento político que se llama Generación de Servidores. Entonces yo no sé, y bueno, de hecho a Carlos lo estuvimos por aquí, ¿verdad, maestro? Estuvimos a Carlos por aquí, lo conozco bien, pero yo entiendo que, como dicen las mayorías de los medios de comunicaciones que son cristianos, yo siempre escucho, porque soy de una iglesia, y siempre escucho pues los medios de comunicación cristianos, la radio y los programas que tienen televisivos, y las mayorías de las iglesias pues han estado de acuerdo en que sus feligreses se vacunen, han estado y han hablado abiertamente los líderes de las iglesias. Entonces yo soy de la que creo que pues los cristianos debemos estar todas a una, primero, y otra cosa es que como líderes cristianos, creo que nuestro papel es orar. Y la misma palabra de Dios nos dice que al César lo de César y a Dios lo de Dios. Si nosotros no cumplimos con las leyes de la tierra, mucho menos vamos a cumplir con la del cielo. Entonces creo que el papel, no le quito, claro está, sus derechos de hacer lo que hizo, de esta demanda, de esta medida, que solicitó esta medida cautelar, pero en qué le favorece y en qué no le favorece a un representante de la iglesia, a un pastor, en qué le favorece o no le favorece de que usted presente una tarjeta, de vacunación, que la están haciendo, esta medida
si usted se pone a verlo, en todos los países tienen esa misma medida, esa medida cautelar. Usted tiene que presentar la tarjeta. De hecho, mira, mi hija viene ahora para República Dominicana de Italia, y ella lo primero, ella no se había vacunado porque ella le dio el COVID. Allá no es como aquí. Allá a los que le ha dado el COVID, entienden los registros sanitarios allá, entienden que están con menos probabilidad de contagiar a otro. Y entonces ella, ahora si vas a salir del país, ella tiene que vacunarse. Okay. Si ella va a salir del país, ella tiene que presentar una tarjeta de vacunación, y tuvo que presentar su tarjeta. O sea, ella tiene que tuvo que irse a vacunar en esta semana, porque ella viene a República Dominicana. Entonces, hago un llamado a la iglesia como representante de una iglesia, porque yo soy cristiana también y voy a una iglesia. Y yo entiendo que nuestro papel, me extrañó cuando vi quién era el protagonista de esta demanda, Carlos Peña. Me extrañó mucho, porque los líderes cristianos, aunque estamos llamados también a defender derechos, pero como que en esto como que se le fue la mano. Bueno, el tribunal... Eso quiero que me diga, como no he visto la decisión del tribunal, tú que pues has leído un poco de eso. No, realmente yo no he visto la decisión del tribunal. Sin embargo, los medios de comunicación digitales esta tarde reseñan que el presidente del Tribunal Superior Tribunal Superior Administrativo decidió esta tarde rechazando la solicitud de medida cautelar. ¿Qué indica eso? De que no van a detener, no van a suspender los efectos de la resolución 48 emitida por el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué, de acuerdo a la reseña que resaltan los medios de comunicación, el tribunal la rechazó? Porque entendía que no reunía los presupuestos necesarios para adoptar ese tipo de medidas. Y los argumentos también. ¿Con qué argumentos que usted quiera defender la salud del pueblo dominicano, que usted quiera la salud de personas que ni siquiera usted conoce? Imagínese usted, ¿cuáles son los argumentos para uno? Resaltan los medios de comunicación que uno de los motivos o argumentaciones que presentó el tribunal era de que no tenía una apariencia de buen derecho. No tenía la apariencia de buen derecho, y además de que la aplicación de la medida no generaba daños que pudieran ser de imposible reparación. Entonces, por esas razones, el tribunal entendió que esa solicitud de suspensión de esa resolución a través de la medida cautelar no reunía el presupuesto necesario para que el tribunal adoptara ese tipo de medidas. Dice un criterio en la ley, en el derecho procesal penal, ¿verdad? En el Código Procesal Penal, que no hay nulidad sin agravio. O sea, ahí no hay ningún agravio a nadie, es lo contrario. Entonces, bajo ese argumento, si no hay un agravio que se le vaya a causar al pueblo dominicano, creo que eso, ahí no puede haber un argumento que contraponga a esta resolución 48, sí, porque precisamente el propósito de la medida cautelar es evitar daños inminentes, precisamente un agravio que sea de imposible reparación. Entonces, el tribunal pudo verificar de que continuar aplicando las medidas establecidas en la resolución no generan ningún daño, ningún agravio que pueda ser de imposible reparación, y en consecuencia entendió que la misma no reunía lo que era los presupuestos necesarios para adoptar ese tipo de medida cautelar, y en consecuencia rechazó esa solicitud. Vámonos a unos comerciales
y regresamos. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Si tienes barros, espinillas, manchas, puntos negros o quieres rebajar esas libritas de más, aquí está la solución. Clínica de Estética y Spa de Beauty Aesthetics Plus. Te ofrecemos peeling, mascarillas blanqueadoras, antiespinillas y de colágeno, yesoterapia facial y corporal, masajes relajantes y reductores, plasma rico en plaquetas, hidrolipoclasia y mesoterapia. Esto es cirugía sin bisturí. Estamos ubicados en la calle 9, número 40, esquina Respaldo 12, sector 24 de abril, al lado del colmado Los Cocolos. Contáctenos al 829-835-0998 o haz tu cita por WhatsApp. Esto es The Beauty Aesthetics Plus. Como vinimos de abajo. GDM. Disfruta lo que ves. He decidido aplicar dos reglas al uso de celular mientras conduzco. Primero, solo utilizarlo si es necesario. Segundo, para manipularlo es obligatorio que la palanca de los cambios esté en la P. Con estas dos reglas podemos evitar muchos accidentes. Te las recomiendo. Una programación pensando en ti. GDM, disfruta lo que ves. Seguimos conversando con el licenciado Claudio Gregorio Polanco. Estábamos pues hablando sobre la resolución que emanó hoy del Tribunal Administrativo sobre la medida cautelar solicitado por algunos personajes que solicitaron medida cautelar en contra de esta resolución número 48 del gobierno para proteger la salud, vámonos a llamar así como es, proteger la salud del pueblo dominicano, de los ciudadanos y de la ciudadanía. Estaba hablando con el especialista, con Claudio Gregorio Polanco, y él hablaba de qué pasó con esta medida cautelar, pero termine la idea. Sí, le decía que el tribunal entendió que no reunían los presupuestos necesarios para las condiciones. Adoptar la medida cautelar en contra de esa resolución. ¿Qué indica eso? Que el Ministerio de Salud Pública va a continuar aplicando lo que es el mandato de esta resolución. Quiere decir que va a continuar solicitando la presentación de la tarjeta de vacunación conjuntamente con un documento de identidad para poder accesar a algunos lugares públicos, llámese supermercados, instituciones del Estado, restaurantes, entre otros lugares que contempla la resolución 48 del Ministerio de Salud Pública, que para accesar a ello es necesario presentar la tarjeta de vacunación conjuntamente con un documento de identidad. Ok, bueno, habíamos anunciado otros temas que queremos analizarlo en el programa del día de hoy con el licenciado Polanco, y es sobre el discurso de nuestro señor presidente. Vamos a ver un fragmento del discurso del presidente Luis Abinader de ayer. Maestro, por favor. Dominicanas y dominicanos, cuando llegamos al gobierno hace algo más de un año, encontramos una situación muy compleja. Las grandes reformas que nuestro país necesitaba
y la difícil coyuntura que el mundo atravesaba hicieron que nuestro trabajo se centrara en superar la emergencia sin dañar ni comprometer el futuro. La pandemia del COVID-19 había impactado no solo en la salud y nuestra forma de vida, sino en la economía dominicana, afectando al empleo, la actividad y los cimientos de nuestra propia estructura productiva. Nuestro país y el mundo vivían una crisis económica de enorme magnitud que hemos debido enfrentar con políticas valientes y con una visión a largo plazo. Hoy, la situación está mejorando claramente. Nuestra vacunación es de las mejores del mundo y nuestra letalidad es de las más bajas. Además, nuestra economía experimenta uno de los mayores crecimientos a nivel internacional y el nivel de empleos pre-COVID ya se ha recuperado. Amigas y amigos, la República Dominicana lleva mucho tiempo debatiendo la necesidad de una reforma fiscal integral. Durante años, se han aprobado múltiples aumentos de impuestos a lo que se llamó parches tributarios. En el año 2005 se estableció un impuesto sobre hidrocarburos del 13%, que en el 2006 se incrementó al 16% y se aumentó el ITEVIS del 12% al 16%. En el 2011 se elevó el impuesto de la renta de personas jurídicas hasta el 27%. En el 2012 el ITEVIS pasó del 16% al 18%, gravando bienes que hasta entonces estaban exentos, como el aceite comestible, el azúcar, el cacao y el café. Durante estos días hemos... Dígame, Claudio, vemos que el señor presidente, pues en su discurso de comienzo, él hace un recuento de las ejecutorias pues llevado a cabo por su gobierno. Empieza con todas las ejecutorias y también habla de lo que estábamos hablando, de la pandemia, que ya ha sido bien halagadora las cifras que ya tenemos sobre esta pandemia, que han disminuido casi un 80%. ¿Qué usted opina? Sí, mire, el discurso del presidente anoche fue un discurso, considero que oportuno, un discurso muy prudente, un discurso que permite la tranquilidad, porque en los últimos días la sociedad dominicana estaba un poco intranquila por los comentarios de una posible reforma fiscal que se pretendía implementar, y los que se decía que era una reforma que iba a impactar de manera muy negativa en los sectores de clase media, y eso generalmente había generado una gran preocupación. Sin embargo, ese discurso del presidente en el día de ayer entiendo que da mucha tranquilidad, porque el presidente anuncia que no habrá ninguna reforma fiscal. Sin embargo, el presidente dice que el gobierno sí va a trabajar de manera garantizando lo que es la transparencia y lo que es el gasto de calidad, o la calidad en el gastos. Eso decía el presidente. De manera que ese discurso trae tranquilidad a la sociedad dominicana. Pero además el presidente aprovechó el discurso para hacer una especie de rendición de cuentas, explica la condición en que encontró el país cuando asumió el gobierno, la medida que ha venido adoptando y la manera de cómo ha venido manejando la situación económica y recuperando la economía del país. Y yo sí me alegro, licenciado, porque hay mucha gente que tenía ya el moño hecho para bailar. Bueno, realmente el discurso del presidente dejó mucha gente con la carabina sobada, como dice, realmente. Con la pistola sobada. Así es, sí. La pistola sobada, porque había sectores políticos que estaban preparados para tratar de pescar en ríos revueltos, como dicen. Sin embargo, el presidente, como siempre, ha dado muestra de ser un presidente que escucha y que actúa con prudencia,
entendió de que no era prudente en este momento implementar una reforma fiscal y así lo anunció. Así lo anunció, de manera que ha dejado a la oposición que pretendía sacar provecho político a esa situación, lo dejó sin discurso. Y de hecho que se necesitaba. Sí, realmente. Porque todos los gobiernos, todos hacen lo primero que desde que llegan al gobierno, lo primero que hacen es una reforma fiscal. Y más en el tiempo que estamos viviendo, señores, acabamos de pasar una pandemia que ha sido catastrófica, no para la República Dominicana, sino para el mundo. Y de verdad que el presidente pues ha sido bien responsable con tratar de mantener, como usted decía, el gastos público, pues bien restringido y eficiente, y además gastos innecesarios que había en el gobierno pasado, pues el gobierno actual pues lo ha abolido todo. Y además, como él decía, todas esas instituciones que eran instituciones que no representaban nada para el Estado, y que una institución estaba repartida en 3 y 4 instituciones sin hacer nada, solo con gasto. Sí. Y yo creo que eso ha surtido su efecto. Sí, realmente. Porque si el Estado dominicano hoy no pudo hacer esa reforma, es porque se ha economizado mucho en todas esas restricciones y todas esas aboliciones de instituciones que ha hecho el presidente de la República, y además que ha tomado medidas hasta con sus propios funcionarios, en la medida de restringirlo, que si la tarjeta, que si los viajes, que si, óigame. Sí, realmente el presidente exponía anoche, en su discurso, que el país previo a la pandemia ameritaba de una reforma. Ahora, la pandemia transformó no solo la República Dominicana, sino el mundo. Entonces, las condiciones que tenemos no son las más apropiadas para realizar la reforma. Y también decía el presidente que previo lo que se habían hecho era parche, no se había hecho la reforma real que el país necesita. Sin embargo, el presidente adoptó la medida de posponerla, aunque no anunció para cuándo, pero se entiende que este no es el momento oportuno para realizarla, y quizá ya en otro momento sí pudiera realizarla. Ahora, lo importante es que el presidente hizo énfasis en que los recursos del Estado deben ser manejados, deben ser gastados en inversiones de calidad y con transparencia. Y fruto de ese manejo transparente con que se ha venido manejando esta nueva administración, es que ha podido ahorrar recursos para poder enfrentar las necesidades, que requiere soluciones en nuestro país. De manera que gracias al manejo eficiente y al manejo transparente con que se están manejando los recursos del Estado, por eso el gobierno ha podido seguir adelante sin tener que realizar ninguna reforma fiscal. Bueno, qué bueno, me gustó mucho, y creo que la oposición debe verse en ese espejo, porque esto no es un problema nada más del gobierno, esto es un problema, toda esta pandemia nada más no es un problema del Estado, ni de los PRMistas, es un problema nacional, es un problema que nos atañe a todo, y que en lo adelante, aunque el presidente aplazó lo de esta reforma, porque el presidente se pone en los oídos del pueblo. O sea, tenemos un presidente, el presidente Luis Abinader, aunque no lo crean, el presidente Abinader, los presidentes todos son informados y se informan de todo lo que hay, y es un presidente que piensa en la gente y que piensa también en lo que más le favorece en un momento dado al país y en las circunstancias en que estamos. Y yo creo que eso es digno y loable
de que también la oposición se meta en esa línea. Claro, oposición es oposición, claro está, pero también la oposición debe de ser comprensiva, porque lo importante, señores, la gente, lo importante es la tranquilidad del pueblo dominicano. Eso es lo importante. Sí, No sé si sí, la oposición, como tú dices, tiene que desempeñar su rol, su función Claro, eso lo sabemos, pero de partido de oposición, pero la oposición debe ser racional y debe ser una oposición constructiva. ¿Qué indica eso? De que esta problemática que ha generado la pandemia, que la situación económica está en crisis, es una responsabilidad no solo del gobierno, solo del gobierno recuperar la economía, sino también de los partidos de oposición y de toda la sociedad, todos los sectores, empresarios, comerciantes, los sindicatos, los trabajadores. Es una responsabilidad colectiva que todos tenemos para recuperar la economía. No es una tarea sola y exclusiva del gobierno, sino que es una tarea de todos. Así es, Claudio. Claudio, dejando el discurso del presidente, del análisis del discurso del presidente, ¿qué te ha parecido a ti todo lo que se ha dado en estos días en el Congreso Nacional, con los senadores y diputados? Que sí. Bueno, ha habido mucho inconveniente en el Congreso, ha estado muy movido. Sí, general. Con el proyecto que se ha... ¿Quién fue que, pues...? Bueno, yo diría que casi la totalidad de los senadores se pusieron de acuerdo y presentaron un proyecto de ley que busca eliminar todas las exenciones, privilegios, incluyendo el barrilito, que ellos utilizan para la asistencia social. Yo entiendo que eso es la respuesta que dan los senadores a la crítica que diferentes sectores le han estado haciendo por la manera de cómo ellos manejan esos recursos, que de acuerdo a cómo se pudo evidenciar en un programa de televisión de investigación, parece ser que no se manejan con la mayor transparencia. O sea, hay muchas cosas que no están claras, que no hay soporte, no hay documentos que demuestren en qué se gastó ese dinero. No tiene la documentación que le sirva de soporte. Entonces, eso ha generado mucha crítica. No, Claudio, y senadores que las empresas que buscan para esos gastos son empresas, según la investigación, relacionadas y de ellos mismos. Con ellos. Óyeme, qué bárbaro. De verdad que si esas investigaciones, como yo sé que Alicia no habla de nada de eso, si no tiene una investigación con prueba contundente. Y qué pena también, porque déjame decirte que una de las críticas de la oposición y de los sectores de la vida nacional era que si se daba esta reforma, lo primero hablaba de eso, de que también el presidente, que también el poder legislativo, pues también tenía que restringirse de todo eso. Pero viendo esta investigación de Alicia, qué pena de verdad que se den esos casos. Y además las 3 personas que no cobraron los tres senadores que fueron la senadora Farideh Raful, Eduardo Estrella de Santiago y Antonio Tavera Guzmán de la provincia de Santo Domingo Este. Esos 3 senadores renunciaron a ese privilegio. Sí, por eso hoy no tienen ningún cuestionamiento sobre el manejo de esos recursos, porque ellos prefirieron no recibir ese dinero, porque ellos entienden que ese
esa asignación, esos recursos, no tienen un soporte legal. Wow, por cuanto la función de los legisladores no es esa. La función de los legisladores es representar, legislar y fiscalizar. No es realizar labores de asistencia social como se ha estado utilizando ese dinero que le llega a través de lo que le llaman el barrilito. Sí, pero además esos gastos que dijo pues la periodista Alicia Ortega, caramba, pero es una falta de respeto al pueblo dominicano. Cuando usted entiende que una persona, usted vota por esa persona para que esa persona vaya a representarlo de manera responsable y donde usted, porque cuando tú votas por un senador de una comunidad, tú estás depositando, delegando, eso es como un mandato, señores, para que te represente de manera correcta. Sí. Óigame eso. Para que te represente y que o sea, ellos hablando por la comunidad. Y qué pena. A eso es lo que le llaman representar. Y qué pena que hayan estos cuestionamientos de personas con nombres y apellidos. Así es. Con nombres y apellidos. ¿Y qué le dirán a la sociedad? Yo pienso que ha sido una gran falla de los senadores que manejan estos recursos sin la debida transparencia. No tienen un personal que lo ayude. Entiendo yo que deben tener un personal que mínimamente tenga conocimiento básico de lo que es el sistema contable, que le pueda organizar una contabilidad, cuestión de que los senadores puedan presentar, rendir un informe de manera detallada y coherente que demuestren en qué se invierten esos dineros, porque eso es lo que más irrita a la sociedad, cuando no tienen la documentación necesaria que demuestre de manera fehaciente en qué es que se invierte ese dinero. No, y que irrita de manera tal que te digo, era lo que decían sectores de la vida nacional, que si van a hacer una reforma fiscal, lo primero que tienen que restringirse el poder legislativo también debe de restringirse de todos estos gastos que son también innecesarios. Si el gobierno ha hecho esta restricción en todas las instituciones y ha tratado de minimizar los gastos y ha puesto, señores, a cada ministro de que manejan las instituciones a que gasten lo menos posible, porque hay problema, hay déficit, hay problema por esta pandemia. Señores, qué lamentable que nuestros representantes ante el Congreso tengan haya que cuestionarse así su representación. Qué pena, de verdad que, pero nada, en nuestro país. Esperamos que eso se pueda corregir. Sí. ¿Hay una orientación, Claudio, de despedida? Ya el tiempo se nos ha agotado. Si usted quiere alguna reflexión. Sí, ya hacerle un llamado a la ciudadanía de que debemos estar atentos de cómo nuestros representantes, en este caso los senadores y los diputados, que son los representantes de nosotros, en quien nosotros delegamos ese poder de representación, que debemos estar atentos, debemos ser veedores, fiscalizadores de la manera en que cómo ellos se manejan, y por qué no también exigirle de que sus actuaciones se ajusten a lo que es el principio de la transparencia y a lo que es la eficacia en cuanto al manejo de los recursos del Estado, y de esa manera se fortalece lo que es la institucionalidad y evitamos este tipo de situaciones que no son agradables. Así es, pues muchísimas gracias a usted por estar en sintonía con GDM Canal 74, así es que gracias por estar ahí, será hasta la próxima. Bye bye.
GDM. Disfruta lo que ves.